Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. En esta oportunidad daremos inicio a 3 conversatorios, los cuales estarán dirigidos a 3 poblaciones: adultos, jóvenes y padres de familia. Todos estos conversatorios estarán en torno al tema "El ser nunca muere", en donde estaremos conversando acerca de la muerte y el manejo de la misma. El objetivo de este espacio es proveer un espacio de reflexión para que ustedes compartan sus pensamientos y sentimientos en torno a la muerte física de nuestro Padre espiritual. Sin embargo, les pedimos sean puntuales para que podamos tener la mayor participación de todos nuestros hermanos, los cuales así deseen participar de la misma. Sin más preámbulos, damos entonces la bienvenida a nuestra hermanita Diana, quien es hoy nuestra ponente, doctora en trabajo social clínico. Diana cuenta con una maestría y doctorado en trabajo social de la Universidad de Columbia, Nueva York, y de la Universidad de Nueva York. Profesora e investigadora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Texas, en Houston. Su área de expertise es en violencia de pareja en adolescentes y adultos. También ha colaborado como consultora de proyectos internacionales de la Oficina de Orientación y Trabajo Social de Puerto Rico y de las congregaciones Colombia y República Dominicana. Con nosotros la doctora Diana Padilla. Hola, Mita, Enarón y Rosinil, los bendiga a todos en la noche de hoy. Estoy feliz de poder acompañarlos en este espacio de reflexión, donde, tal cual compartió mi tocaya Diana, vamos a estar conversando acerca del proceso de muerte física y de cómo manejarla. Y específicamente está enfocado a aliviar el dolor o el malestar pues que nos ha causado la pérdida física de nuestro amado Padre espiritual. Así que yo voy a comenzar a compartir mi presentación. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poquito de por qué los seres humanos le tememos tanto a la muerte física, por qué nos abruma tanto, nos genera tanto malestar o incomodidad. Y esto se debe a que socialmente se nos enseña a celebrar el nacimiento físico de los seres humanos con mucho júbilo y alegría, ¿verdad? Cuando un niño está próximo a llegar a este plano terrenal, hay mucho festejo, hay mucha expectativa, hay mucha felicidad. Las familias se preparan con anticipación para la llegada de ese nuevo miembro de la familia. Sin embargo, cuando se trata de los procesos de muerte, que son también naturales en el transcurso de nuestra vida, no se celebran o no se aprecian de la misma forma, ¿verdad? La muerte física se habla muy poco en el contexto de nuestras familias, e incluso no es hasta que nos sorprende la muerte de un ser querido que en nuestra familia se comienza a hablar de ese tema. Así que no es sorpresa o no debe ser sorpresa para ustedes que cuando la muerte física nos sorprende a nosotros o sorprende a algún ser amado, pues nos genera mucho miedo, incomodidad, incertidumbre, una tristeza desmedida. Y esto se complica porque por naturaleza también muchos seres humanos le tememos a lo desconocido. Y pues como uno lo único que conoce es esto que hemos vivido, ¿verdad? La vida que tenemos ahora, y no conocemos lo que pasa después, pues con muchísima razón nos genera mucho malestar y mucha incomodidad. Así que nos cuesta ver con facilidad el proceso de la muerte física como una experiencia que puede ser una experiencia de muchísima paz
y muchísima libertad. Así que con eso lo que quiero decirle es que lo que ustedes sienten en este momento es completamente normal. No hay una forma correcta o incorrecta de pasar un trago amargo de esta magnitud. Simplemente son reacciones emocionales que cada uno tenemos en base a cómo nosotros hemos interpretado el proceso de la muerte en nuestra vida y cuánto hayamos sido socializados en nuestras familias a estos procesos de vida o muerte. Yo les voy a compartir un pequeño videíto para que ustedes vean cómo es que tradicionalmente los seres tendemos a percibir la muerte. Así que denme otro segundito para poder compartir la pantalla en donde está el video con ustedes. Y en ese video, yo sé que muchas personas lo van a interpretar de diferentes formas, pero básicamente
representa esa relación. Inicialmente, el venadito tiene como, está como reacio a aceptar la muerte como un proceso natural de vida, y no es hasta el final que logra comprenderlo o entenderlo como un proceso natural de la vida, que hace las paces con el otro animalito que representa la muerte. Y así mismo somos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos como una relación conflictiva con el proceso de morir, pues porque nos parece algo tan ajeno, tan extraño, tan plagado de inseguridad, que no, se nos hace difícil verle eh, el lado bonito que puede tener el proceso de despedida de un ser amado. ¿Qué sucede luego de la muerte de un ser querido? Luego de la muerte de un ser querido ocurre un proceso que se le conoce como el proceso de duelo. El proceso de duelo no es otra cosa que una reacción emocional que uno experimenta ante cualquier pérdida, ya sea de un ser querido o de algo que tenga un significado importante en la vida de nosotros. Y se puede manifestar en diferentes aspectos, ¿verdad? Tanto en el físico, por ejemplo, personas que sienten mucho malestar físico, dolor de cabeza, dolor de estómago, palpitaciones, la parte psicológica, pensamientos negativos, coraje, frustración, tristeza extrema, y en nuestras relaciones sociales con las demás personas, ¿verdad? A lo mejor sentimos la necesidad de distanciarnos, de aislarnos cuando experimentamos un proceso de esta naturaleza. Y el proceso de duelo, vamos a ver ahora que tiene distintas etapas, y todas las etapas es importante que ¿verdad?, las experimentemos y las aceptemos, porque son parte del proceso de aceptación y sanación luego de la pérdida de un ser querido o de algo que es realmente importante para nosotros. Aunque en el día de hoy estamos hablando de la pérdida de un ser humano, hay otras pérdidas en la vida de las personas. Hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de relaciones de pareja, hay pérdidas por mudanza, cuando uno tiene que mudarse de un lugar geográfico a otro. Y cada pérdida, según la importancia que tiene para nosotros, tiene un proceso de duelo. Así que bien importante, superar el gran dolor de una pérdida no significa que uno se olvide de la persona que falleció. El proceso de un duelo sano consiste en encontrar la forma de recordar al ser querido y adaptarnos, ¿verdad?, a nuestra vida sin la presencia de ese ser querido. Estas son las fases del duelo, que las vamos a discutir en breve. Quería presentarles la ruedita para que se les haga fácil visualizarla. Son negación, ira, negociación, depresión y aceptación, y van en ese mismo orden. ¿Cuál es el proceso de negación? Esa es la primera etapa. Luego de la pérdida de un ser querido o de algo de extrema importancia para nosotros, uno entra como en un letargo, un proceso de confusión, de aturdimiento, como que uno no quiere reconocer o aceptar, ¿verdad?, lo que está pasando. Luego de eso, uno pasa a un proceso de coraje, de enojo, de ira. La ira, ¿verdad?, o este proceso es una emoción que surge tan pronto uno toma conciencia de lo que uno ha perdido. Muchos de ustedes saben que la ira se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Puede ser resentimiento, pues porque de pronto resentimiento hacia Dios, resentimiento hacia un médico, resentimiento hacia la familia, rabia, irritabilidad. A veces uno se puede hasta poner hostil con otro ser querido, o culpabilizar a otro ser querido. Bueno, bien importante que reconozcamos, porque yo creo que aquí a veces es donde las personas como que se les hace difícil distinguir. El coraje puede ser hacia otra persona o contigo mismo, ¿verdad? No es necesariamente que uno esté irritable, esté hostil,
tengas rabia contra otro ser. Puede ser que uno también la sienta con uno mismo. Luego pasamos a un proceso de negociación. Y en este proceso es en el que nosotros comenzamos, aún puede ser que sintamos ciertas emociones negativas en términos de coraje, irritabilidad, hostilidad, culpabilidad, pero comenzamos como a transar, ¿verdad? Comenzamos como a proponernos salir de ese proceso de duelo. Así que como que hacemos las paces con el hecho de que aún lo extraño, aún resiento la pérdida de este ser querido o de esta cosa que era importante para mí, pero quiero comenzar a trabajar con este proceso y quiero establecerme metas para yo poder superar esta pérdida. Luego del proceso de negociación, como que damos un poquito hacia atrás y entramos en un proceso de pena, ¿verdad? O de tristeza, de depresión en el caso más grave, donde comenzamos a sentir pues profundos estados de vacío, de dolor, experimentamos desesperanza, la vida pierde sentido, hay muchas personas que no tienen deseos de continuar viviendo. Y es bien importante, yo quiero aquí hacer la salvedad, yo les dije al inicio que no hay procesos de duelo incorrectos ni correctos. De hecho, estas etapas tampoco tienen fecha. Cada quien va pasando por estas etapas según, ¿verdad? Su nivel de control y manejo de emociones, según su nivel de espiritualidad, según las herramientas, los apoyos sociales que tenga disponibles. Así que no hay prisa por llegar al final de estas etapas. Cada quien las pasa según pues corresponda. Pero es bien importante que cuando uno está experimentando, una cosa es uno sentir un poco de malestar o un poco de tristeza, pues porque es natural ante la pérdida de algo que se ama. Pero algo muy diferente es cuando ya uno tiene síntomas mayores, ¿verdad? Uno está entrando en conflictos extremos con otros seres queridos, uno no le siente ya o no le ve el motivo a la vida, uno no tiene esperanza, ya esos son emociones mayores y es importante buscar ayuda profesional, sin vergüenza alguna, porque estos son la muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida. Entonces, nos pasa a todos. Eso es algo que el común de la humanidad comparte. Así que no es algo que otra persona no te pueda entender, tal vez no pueda entender la magnitud de tu pérdida, pero todos hemos perdido algo en algún momento de nuestra vida o a alguien que amamos demasiado. Y por último, viene el proceso de aceptación. Cuando ya estamos en el proceso de aceptación, ahí estamos en una posición un poco más fortalecida de aceptar el evento, de trabajar con el evento y de mirar hacia el futuro. Yo sé que esta etapa puede que se confunda un poquito con la de negociación, pero en la fase de negociación, aún a diferencia de la aceptación, nosotros no hemos aceptado. Estamos como en ese proceso de a veces sí, a veces no. A pesar de que uno como que empieza a buscarle la vuelta y a hacer sentido del evento, uno no está en una posición de aceptar y darle un nuevo significado a esta pérdida. Estas son algunas de nuestras estrategias. Voy a ir haciéndole un pequeño señalamiento luego de esta diapositiva o este slide. Vamos a hacer una pausa para ver si alguno de ustedes quiere compartir alguna pregunta o alguna inquietud que tengan. Así que estén preparados porque en breve vamos a proceder con ese espacio de participación. ¿Qué podemos hacer? Esto aplica para adultos, para adolescentes y ya más adelante veremos que para niños en la charla siguiente. Expresar nuestros sentimientos y encontrar apoyo. Como les dije, esto es un proceso que vivimos todos, no hay por qué sentir vergüenza, no hay por qué sentir miedo, es importantísimo, ya sea con un profesional o con otra persona de confianza,
que esté en una posición para ofrecerte un consejo sólido, buscar la ayuda necesaria para poder trabajar y verbalizar estas emociones. Embotellar nunca es bueno. Yo creo que en alguna otra charla yo les compartí que el ser humano o la mente humana es como un zafacón, un bote de basura. Si usted en su casa no saca la basura periódicamente, pues entran cucarachitas u otros insectos pues, que no queremos en nuestra casa. De la misma forma sucede con la mente humana. Si usted se embotella y se guarda todo, eso se va pudriendo adentro, se va uno como que creciendo en resentimiento, en hostilidad, en tristeza y en coraje, y se nos va infectando nuestra casita interna, y eso no es lo que queremos. Así que es bien importante expresar lo que sentimos. Encontrar significado, ¿verdad? Buscarle la vuelta. Y vamos a ver en un ratito el componente espiritual, ¿verdad? Porque encontrarle significado está muy relacionado a la última estrategia o recomendación, que es desarrollar una conciencia espiritual. Cuando vemos el proceso de muerte o de pérdida de algo amado, de un ser amado, le podemos dar un mejor significado, un significado más armonioso y un significado muchísimo más en paz y en libertad. Y por último, cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Esto cada quien hace lo que entienda que es cuidarse para cada uno. Cuidarse para mí es, por ejemplo, hacer pausas periódicas durante el día para leer un libro, para alimentarme bien, para hacer una clase de ejercicio, para conversar con un ser querido, para cultivar mis plantitas. Eso para mí es un espacio para cuidarme a mí mismo. Cada ser humano tiene algo, alguna actividad que lo hace sentir muchísimo mejor. Y de eso se trata, ¿verdad? Contrarrestamos la tristeza y la negatividad con algo que nos haga sentir mejor y nos vaya subiendo los ánimos poquito a poco. Lo que nos compete hoy realmente es profundizar de esas estrategias que yo le compartí, profundizar en la comprensión espiritual del proceso de muerte, particularmente de muerte física. Esto con el propósito, pues, de ayudarlos a sentirse mejor. Muchos de ustedes no lo saben o tal vez no han creado conciencia, pero una parte de nosotros muere todos los días y muere al momento en que nos acostamos a dormir. Cuando usted se acuesta a dormir, ¿verdad? Que usted cierra sus ojitos y se desconecta del mundo, usted se desapega, ¿verdad? Usted cierra los ojos y ya no tiene conciencia de su cuerpo. Usted se desliga o se separa de la conciencia de su cuerpo mientras duerme para conectarse con la conciencia de su alma. Así que de forma inconsciente, porque nosotros no tenemos conciencia de ese proceso, estamos dormidos. De forma inconsciente, durante el sueño, nos despojamos de todo lo que somos, de nuestra ropita, de nuestros títulos, del que es doctor, del que es ingeniero, del que es mecánico, del que es maestro, del rol de madre, del rol de padre. Cuando usted está en su sueño, usted no se acuerda de nada de eso. Es hasta irrelevante todo eso. Y eso sucede para que los seres humanos podamos establecer una conexión con nuestra alma. El sueño es realmente reparador. Sin el sueño, la vida en este plano terrenal sería insoportable. Imagínese que usted todo el día esté conectado, ¿verdad? Con los estresores de la vida diaria, con las cargas de la vida diaria. Ese espacio de sueño es un espacio en el que nuestro cuerpo físico pasa, o corporal, pasa a un segundo plano. Así que una parte de nosotros muere todas las noches. Y usted, cuando eso pasa, usted se acuesta a dormir y usted está deseoso de que venga la hora del sueño, porque es un espacio de verdad de relajación, es un espacio en el que uno no necesariamente piensa conscientemente sobre lo que está pasando en la vida diaria. Usted no se siente desdichado ni se siente triste cuando usted se desconecta
de su cuerpo físico o de su cuerpo, ¿verdad? Material. Así que eso para comenzar, para que tengan presente que ustedes se desconectan de su cuerpo físico todas las noches al momento de, de dormir. Algo similar sucede al momento de la muerte, ¿verdad? Cuando el cuerpo físico muere, uno se olvida de todas las limitaciones del cuerpo. Uno comienza a comprender cuál libre es. Más adelante vamos a ver que hay personas que alcanzan a comprender esa libertad en este plano terrenal, pero pues cada uno de nosotros va a un ritmo espiritual de crecimiento. Así que en esos primeros segundos, cuando uno pasa de la vida física, ¿verdad?, a la vida eterna, porque son dos tipos de vida distintas. Esta es una vida y esa es otra vida. Pues hay una sensación de miedo, ¿verdad?, de temor, porque nuestro instinto de preservación es muy fuerte. Nos ancla el sentido de preservación a esta vida terrenal. Nos pasa a todos los, ¿verdad?, seres humanos. Así que es normal que en ese proceso de despedida para el ser que está partiendo de este mundo, que haya una sensación, ¿verdad?, de miedo o temor a lo desconocido. Según uno va en ese tránsito, en ese viaje hacia otros planos más celestiales, uno comienza a ver pues, que no es tan terrible, ¿verdad? Que es un espacio donde el alma, porque ya no hay cuerpo físico, es solamente el ser, el alma, pasa a una sensación de gozo extremo, ¿verdad? De descanso, de libertad, y comienzas a entender que tú existes con independencia de tu cuerpo físico. Así que son dos cuerpos diferentes. El cuerpo físico y material, que es el que tomamos para venir a aterrizar en esta tierra, y el cuerpo astral, que vamos a hablar de eso en un segundito, que es el que asciende a los planos más celestiales cuando los seres humanos partimos hacia otro espacio. Aquí esto es una flor de maracuyá o de parcha, para los que están en Puerto Rico y en otros países que le llaman parcha. Le comparto esta cita muy bonita y especial para mí de un libro que aprecio mucho, Autobiografía de un yogi. Es de un autor o un sabio de la cultura de la India o hindú, y él comparte que el alma fundida en el espíritu permanece sola en la región de luz sin luz, oscuridad sin oscuridad, pensamiento sin pensamiento, embelesada ante un éxtasis de gozo, ante el divino sueño de la creación cósmica, un alma libre. Así que cuando uno trasciende a un espacio, a otro plano celeste, no hay esa dualidad que experimentamos en la tierra, frío, calor, tristeza, felicidad, pensamiento, emoción. Sencillamente uno es, ¿verdad? Uno es el ser y el alma libre que ya no está atado al peso que representa tener un cuerpo físico en este plano terrenal. Para que todavía lo puedan entender un poquito más claro, más allá del cuerpo físico, existo yo, existe un ser, ¿verdad? Existe un alma, el ser y el alma es lo mismo. Existe un ser, un alma que no muere, que es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque usted, y esto mamá nos lo ha compartido una infinidad de veces, usted es una emanación de la vibración del Espíritu Santo de Dios. Así que es imposible que algo que emana de un ser que es eterno no sea igualmente eterno. Por ejemplo, si usted perdiera una pierna, usted seguiría siendo yo. Si usted perdiera un brazo, usted seguiría siendo yo. De igual forma, cuando el cuerpo físico se pierde, usted seguiría siendo yo. Así que aunque es natural que sintamos miedo e incertidumbre, que fue lo que les trabajé al principio,
ante la, ¿verdad? La pérdida del cuerpo físico, es importante que sintonicemos con nuestra conciencia espiritual para poder escuchar lo que la Biblia se nos comparte, la voz de aquel que clama en el desierto. Así que para usted poder eh, conectarse, ¿verdad?, con Dios de una manera más profunda y que Dios pueda iluminar este proceso de sanación, usted tiene que conectarse conscientemente con esa parte espiritual de su ser, que todos ustedes la tienen. Es cuestión de activarla, ¿verdad?, de agarrarnos de esa riqueza espiritual que nosotros tenemos para hacer sentido de estos procesos. Así que recuerden que usted sigue siendo usted, no importa lo que usted pierda, ¿verdad? Es un cambio, es un cambio de vestimenta. Fíjese esta cita bíblica de Juan 11, 25, 26, que a mí me gusta muchísimo. Digo el Maestro Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Verdad? Que yo creo que es lo que se nos hace difícil. Muchas veces lo sabemos racionalmente, sabemos que el ser que amamos va a estar bien, sabemos que está con Dios, sabemos que nosotros vamos a estar bien porque somos hijos de Dios y es imposible que un hijo de Dios no esté bien. Pero qué difícil se nos hace sentirlo, ¿verdad? Qué difícil se nos hace profundizar e internalizar ese mensaje. Pero es cierto, ¿verdad? El que cree en Dios sabe que no es posible que porque el cuerpo físico ya no esté, eso implica que el alma muere o desaparece en ese proceso. Y si no me creen, porque yo sé que hay personas que le da trabajo entender, en las clases de ciencia, muchos de ustedes, particularmente a lo mejor los que son más jóvenes, se acuerdan cuando el maestro de ciencia decía: la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Tá? La materia pasa por muchos cambios, igual que nuestro cuerpo físico, nuestra alma, pasa por muchas experiencias cambiantes. Y una de esas experiencias cambiantes, tal vez la más radical y difícil de aceptar y superar de todas, es el proceso de muerte, ¿verdad? Pero, bien importante, el cambio de la forma física, ¿verdad? El hecho de que el cuerpo físico ya no esté, que es lo que les vengo recalcando, no altera la esencia del espíritu ni la destruye. El espíritu sigue siendo espíritu con o sin cuerpo físico. Este cuerpo es solamente un traje, una vestimenta que se nos dio. Dios nos proveyó de esta vestimenta para poder vivir acorde en este planeta Tierra. Tú te cambias de ropa todos los días de tu vida, ¿verdad? Todos los días nos cambiamos de ropita, nos ponemos distintas cosas. Y no por eso quiere decir que tú, tu ser, tu alma, haya cambiado. Así que de la misma forma, cuando te desprendes de la vestimenta corporal, física, al momento de la muerte, tu alma y tu ser tampoco cambia. Sigue siendo un hijo de Dios, un alma inmortal. Y aquí está otra cita muy bonita, también de un texto, este vendría a ser el equivalente al texto sagrado de los hindús, y comparte que el espíritu no tiene nacimiento ni puede perecer jamás, ha existido desde siempre. El comienzo y el fin son solo sueños. El espíritu permanece por siempre inmutable, sin nacimiento ni muerte. Aunque su morada temporal o el cuerpo físico perezca, el espíritu es invulnerable a la muerte. Al momento de nosotros partir, ¿verdad? O cuando el ser
o el alma asciende a un plano, permítanme aquí que la barrita me está entorpeciendo la vista ahora. Al momento de que el ser o el alma asciende a un plano celestial superior, cuando hablamos de plano astral, yo sé que para muchos a veces es como confuso o todavía no lo entienden. En este universo hay muchos planos. Este es un plano, el terrenal, pero hay distintos planos, pues mamá también nos los ha compartido. Este universo es vasto y riquísimo. Y no estamos solos aquí. Hay otros planos y hay otros espacios. Y hay planos superiores y uno de esos planos son los planos celestiales astrales. Así que cuando uno asciende, uno, ¿verdad? Pasa a otro plano. Y Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, concibió distintos planos. Muchos de ustedes habrán leído en la Biblia que hay un texto que dice, no me acuerdo ahora mismo en qué parte, que en la casa de nuestro Señor hay muchas mansiones. Y es precisamente porque hay distintos planos. Cada uno de nosotros va al plano que le corresponda según la evolución, ¿verdad?, que hayamos tenido en este plano terrenal, según lo que hayamos crecido, lo que hayamos evolucionado, lo que nos reste por aprender, lo que nos falte por crecer. Cada uno va a una morada especial. Y en cualquiera de los casos, no importa la morada, como Dios es infinita libertad, amor, compasión y sabiduría, no importa la morada, siempre habrá muchísima más libertad, muchísima más paz, muchísimo más gozo que en esta morada terrenal en la que tenemos pues tantos conflictos, tantos problemas, tantas situaciones que vinimos a este mundo a resolver. Así que no hay por qué tenerle miedo a ese espacio, porque es infinitamente más armonioso, más perfecto, más iluminado que este espacio terrenal en el que vivimos. Así que lo que nos debemos ocupar en este tiempo, y en eso se incluye el proceso de manejar este duelo, es siempre prestarle atención a la bienaventuranza espiritual que emana, o al manjar espiritual que emana de nuestros líderes espirituales, para que cuando nos toque el momento de partir físicamente, podamos gozar de la mayor de las libertades posibles junto al Padre. Así que en vez de temer, vamos a utilizar o a activar, porque todos los tenemos, esos recursos espirituales para poder tener una mejor comprensión y poder manejar este proceso de una forma más armoniosa. Yo les quiero mostrar una imagen para que me entiendan mejor a qué me refiero yo con un cuerpo astral, ¿verdad? Cómo se ve nuestro cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo es así de bonito en este plano terrenal, pero nosotros en nuestra limitada capacidad se nos hace difícil ver la belleza, la riqueza del cuerpo humano. Pero nuestro cuerpo humano luce como algo así. Una vez uno pasa a una esfera superior. Nosotros somos todos rayos de luz. Eso es lo que somos en esencia. Somos un pulso de luz de Dios. Así que es imposible, como les decía, para que les traiga más confort y más paz. Dios es inextinguible, no se acaba, es principio y es fin. Entonces, si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y emanamos directamente, somos el sueño concebido de Dios, es imposible que se extinga nuestro ser y nuestra vida. Sencillamente pasamos a un espacio muchísimo más bonito y más iluminado que este espacio. Así que para que le vayan perdiendo un poco el temor al proceso de muerte, vean qué espectáculo somos nosotros los seres humanos, sin cuerpo, ¿verdad? Sin la carne o la piel que cubre este cuerpo físico. No sé si tengamos alguna pregunta o inquietud. Sí, Dianita, claro que sí. Por acá por el chat nos hacen una pregunta, Dianita, nos dicen, ¿cómo hacer cuando duele?
y no se sabe cómo dejarlo ir, cómo dejar ir ese dolor que se está sintiendo y no se sabe cómo manejarlo. Eso es una pregunta bien, bueno, es compleja y es sencilla a la misma vez. Yo pienso que la persona que hizo la pregunta ha dado un gran paso porque reconoce que siente dolor, que hay algo que le incomoda, que le genera malestar y reconoce de pronto, inconscientemente, que necesita ayuda para poder manejarlo. Cuando uno pasa por un proceso de dolor, es importante saber lo que yo les compartí al principio. Eh, no hay una herramienta concreta pues que yo te pueda decir, haz esto y te va a resolver el problema. Haz ejercicio, te va a resolver el problema. Ve a la iglesia, te va a resolver el problema. Ve a un psicólogo, te va a resolver el problema. Puede ser una combinación de esas actividades. Cada quien decide cómo lo va a manejar. Lo que sí le recomiendo a la persona que hizo la pregunta es, probablemente no lo puede dejar ir porque no lo ha trabajado. Y el proceso de pérdida solamente se trabaja cuando uno comienza a hablar sobre el proceso, ¿verdad? Cuando uno lo acepta, cuando uno busca la ayuda que uno necesita en base a los recursos que cada quien tiene, ya sea ayuda de un profesional, conversar con un compañero o alguna amistad, un familiar que de pronto provee ese confort y esa comodidad, de pronto integrarse en otras actividades y el dolor pasa. ¿Sabes por qué? Porque todas las emociones pasan. No hay emociones que duran para siempre. Yo sé que cuando uno pierde algo o alguien que uno ama infinitamente, como nuestro Padre Espiritual, uno piensa que no hay forma, pero las emociones no duran para siempre y todo se transforma. Así como el cuerpo físico se transforma, las emociones, usted no siempre está feliz, usted no siempre está triste, usted no siempre tiene coraje. Y hay que saber aceptarlas, hay que saber navegarlas. Y puede ser que dures triste 3, 4 meses, eso está bien, pero eso no es para siempre. Es más fácil de manejarlo cuando comenzamos a buscar la ayuda necesaria. Eso sí te lo puedo anticipar. Mientras menos ayuda, ya sea a través de nosotros mismos o de otra persona, busquemos, más difícil es el proceso de superar la pérdida. ¿Alguna otra preguntita? ¿Puedo coger otra Gracias. antes de continuar? Claro que sí, Dianita. Por acá nos llega otra pregunta y nos dicen, ¿cómo se podría manejar el duelo cuando no se puede ir al funeral? Propio a lo que estamos viviendo en estos momentos con la pandemia, Dianita. Eso, qué pregunta excelente. Eso a mí me parece algo que yo he escuchado. Yo creo que parte del problema que muchos seres han tenido es, pues, que en estos tiempos de pandemia, lo único que nos queda muchas veces, y les voy a contar la razón por la que esto es tan importante, psicológicamente el hecho de uno tener la oportunidad físicamente y ver que, ¿verdad? Uno se despide y uno entierra a un cuerpo físico es fuerte, es contundente, ¿verdad? Eso es lo que usualmente más nos duele. No es cuando estamos en una funeraria compartiendo con los seres queridos, incluso no es a veces hasta después de pasado ciertos días. Muchas veces el proceso de enterrar a una persona es como ese choque inicial, espérate, ya no está, se fue. Y eso es muy impresionante para algunos seres. Sin embargo, es una experiencia muy terapéutica porque es el primer choque que uno tiene para uno como que entrar y decir, ya no está, la persona físicamente ya no está. Y pues aparte de que es el espacio que todos los seres tenemos para, pues para despedirnos, ¿verdad? Físicamente de un ser que se ama, para rendirle su tributo, su respeto, el honor que merece. Sin embargo, eso no quiere decir que usted en su casa
no puede hacer un ritual para despedirse de un ser querido. Por ejemplo, eh, bueno, voy a contar acá una experiencia personal. El año pasado yo perdí a dos seres muy amados, a mi abuela y a mi tía, y yo no pude estar para los dos funerales. Eh, yo cultivo pues plantas, yo tengo muchas plantas en mi hogar y, y mi abuela amaba las plantas. Entonces, una forma en la que yo pude conectar, eh, pues con su pérdida, a pesar de no haber estado físicamente en ese espacio, fue pues comprándome una plantita o dándole cariño a una planta que yo amaba. Y yo hice como una pequeña ceremonia con mi planta. Ceremonia me refiero que de pronto pues me comuniqué o intenté conectarme con la esencia o el ser que era mi abuelita en ese momento, para dejarle saber que yo la celebraba y la reconocía en esa planta que yo estaba cuidando o cultivando. Así que ir a un funeral o ir a un entierro presencial no es la única forma que uno tiene para despedirse de un ser amado. Uno puede tener su propio espacio para despedirlo a través de un espacio de reflexión como este, a través de hacer algo que tú sepas que te traiga mucho recuerdo de esa persona, y tú tengas un espacio para meditar, para pensar sobre lo que esa persona representó en tu vida, en este caso nuestro Padre espiritual. ¿Qué representaba para nosotros? Algo que me traiga felicidad cuando pienso en él, en su vida, en lo que logró, en lo que alcanzó, en la forma en la que me ayudó, y dedicar ese espacio para celebrar y conectar con él desde el ser etéreo y lumínico que es, que no lo pueden ver. Y en breve segundo, me voy a callar ya, pero les voy a traer una anécdota muy bonita que muchos de ustedes acordarán que Aaroncito nos compartía en los servicios para que podamos entender esto un poquito mejor todavía. Así que eso es lo que yo he hecho para celebrar y tener mi proceso de despedida de alguien que es muy amado para mí. Incluso yo no estuve, yo lo vi por internet, yo no estuve en Puerto Rico, pero dediqué mi espacio en mi hogar a través de mi meditación diaria para conectar. Yo conecto mucho con las plantas, como les dije, y con el astro sol, porque pues el astro sol son los rayos de emanación más directos de Dios. Y a través, me levanté tempranito, lo pensé a nuestra madre espiritual y me conecté con el astro sol para sentir su luz en mí y poder prestarle el espacio de despedida que él se merecía, que no era otro espacio más que en gozo y celebración y pues obviamente pues tristeza, pues por la pérdida y también por lo que representaba para mí. Así que voy a continuar en interés del tiempo. Va a haber una última ronda de preguntas en breve. Entonces, esta cita también de Apocalipsis 3:12 al 21, creo que llega, no estaba muy segura, para que aún sientas más confort en este proceso. Un santo o un ser o seres iluminados como son nuestros padres espirituales no pueden ser más que columnas en el templo de Dios. Y bien dice la Biblia, al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y de allí ya no saldrá jamás. Concederé al vencedor que se siente conmigo en mi trono, pues yo también, cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. Así que llega un punto, ¿verdad?, en la vida, y esto es tema de otra conversación porque es más profunda. Llega un punto en la vida de un ser humano, según nuestro proceso de evolución espiritual, que uno ya no se desliga más nunca de Dios. Uno está fundido espiritualmente con Dios
por la eternidad. Y eso es, si lo pueden visualizar a través de la oración o la meditación, aunque sea por un minuto, sabrán que es un sentimiento muy delicioso sentirse en el seno o en el regazo de Dios, ¿verdad? Sentir que Dios te arrulla para siempre es un sentimiento que produce mucha calma. Y ese es el premio que procede para los seres supremamente evolucionados y en mayor o menor grado para los que vamos, ¿verdad? Evolucionando y creciendo en este proceso de vida. Así que, para los que me preguntaban también un poco de consejitos poco más específico, esto no solamente aplica a nuestro padre espiritual, puede aplicar a otras situaciones. Cuando un ser querido muere, es bueno experimentar la tristeza, pero aquí les voy dando como el consejo como para que echemos para adelante y lo pensemos de otra forma. En lugar de afligirnos injustificadamente, comprendamos que ese ser ha ascendido por voluntad de Dios a un plano superior y que el Señor siempre sabe qué es lo mejor para uno o para esa persona. Alégrate porque está libre y ora o medita pidiendo al Señor que tu amor y tus buenos deseos sean mensajeros de aliento para esa persona mientras avanza por su senda, ¿verdad? Hasta llegar a unificarse con el Padre. Esta actitud va a ayudar mucho más a ese ser. Naturalmente, como les decía, no seríamos seres humanos si no echáramos de menos a una persona que tanto amamos. Pero es importante reconocer que el dolor extremo impide que el alma, ¿verdad? El ser que tanto amamos y que ha partido, continúe avanzando hacia una paz más grande y de mayor libertad. Por eso nuestra madre, en este proceso de duelo, siempre nos enfatizó que a pesar de la tristeza y el malestar que genera la separación física, es importante transmitir al ser que parte nuestra energía de amor, de bondad, de libertad, de regocijo porque ha alcanzado un premio muchísimo, ¿verdad? Mayor o en compensación por lo vivido y lo alcanzado en este plano terrenal. No quiere decir que no vayamos a experimentar tristeza, sino que en ese proceso de pasar por este, ¿verdad? Trago o situación difícil o trago amargo, también no pensemos únicamente en nosotros, pensemos en lo que le vamos transmitiendo a ese ser que parte y que está buscando también su espacio y su lugar en el universo y en ese plano astral. Puedes decirle también a través de la oración o de la meditación, enviarle pensamientos de amor y buena voluntad a tus seres amados, tan a menudo como tú lo desees. Con nuestro Padre Espiritual nos podemos conectar cuando lo deseemos. No es sino más que lo deseemos y lo busquemos. Podemos decir cosas como nos encontraremos de nuevo en algún momento y continuaremos desarrollando nuestro mutuo amor y amistad divinos. Si ahora les envías continuamente tus pensamientos de amor, sin duda algún día lo encontrarás de nuevo. Sabrás que esta vida no es el fin, sino tan solo un eslabón en la eterna cadena de tu relación con los seres queridos. Sabrás que ellos nunca te abandonan, porque en esencia son vibración divina y la vibración o la corriente espiritual siempre existe, aun cuando no la podamos ver físicamente. Muchos de ustedes se acuerdan cuando Aaroncito nos compartía en los servicios el ejemplo del bombillo y la corriente de la luz eléctrica, que yo, bueno, en mi pequeña, en mi niñez y en mi adolescencia y mi adultez lo escuché muchas veces, pero no fue hasta hace muy poco que profundicé en la grandeza y belleza de ese mensaje. Usted sabe que hay luz porque usted ve que la luz se prende, ¿verdad?
Cuando usted apaga la luz, usted como que pierde noción de si hay luz o no hay luz. Sin embargo, la corriente, que es lo que permite que cuando usted prenda su lámpara, su bombillo, la luz se manifieste, siempre está. Aunque usted no la vea, la corriente siempre pasa. Entonces, de igual forma sucede con nuestro ser o con nuestra alma. Que nosotros no veamos a la persona física de Aaroncito no quiere decir que no se manifieste de otras formas. Está en nosotros tener la disposición de verlo desde otra forma. Así que les traigo ese ejemplo porque yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan con, ¿verdad? Con mucho cariño y mucho sentimiento. Y es muy cierto, ¿verdad? La corriente y la vibración siempre está presente. Así que no necesita de un bombillo o de que usted pueda ver la manifestación de la luz para usted saber que está presente. Y ya nos vamos moviendo a nuestra parte final, que yo sé que tal vez es la que a muchos les interesa saber. Yo sé que muchos de ustedes se han hecho la pregunta, bueno, ¿y qué sucederá? ¿Qué va a suceder? Se fue Aaroncito, ¿qué sucederá? ¿Qué sucede con los padres espirituales o con los maestros espirituales cuando trascienden a otros planos? Y aquí les voy a contar algo que espero que los reconforte porque es mi experiencia, lo que yo he sentido. Y para mí, los seres iluminados como ellos provienen de otras esferas astrales más refinadas que nuestro planeta Tierra. Según vamos ascendiendo, más refinadas, elegantes, como yo les enseñé en la fotito, ¿verdad? De ahorita, más elegante y refinada es esa esfera. Y ellos, en acuerdo con Dios, descienden a este plano terrenal para educarnos y guiarnos en luz sobre las verdades fundamentales del universo y sobre cómo vivir una vida recta, pacífica, armoniosa y que nos permita reunirnos con Dios idealmente en este plano terrenal, que podemos sentir el gozo de Dios en este plano y o que lo podamos experimentar luego de nuestra partida física. Así que es bien importante pues que comprendan que de igual forma, no tan solo nuestros padres espirituales, el maestro Jesús, el maestro Buda, otros maestros de otras, ¿verdad? Distintas creencias o filosofías espirituales que han venido a este planeta a traer muchísima luz, vienen con un propósito y una misión, pues de guiarnos en luz para que podamos desarrollarnos y evolucionar para que en un futuro, idealmente como les comparto en este espacio, podamos experimentar la plena dicha de Dios o que la podamos experimentar en el proceso de partida. Un maestro para mí, ¿verdad? O bueno, para mí no, para el autor que les compartí ahorita, para Mahansa Yogananda, que es un sabio hindú, un maestro es aquel que ha tomado plena conciencia de sí mismo como el alma omnipresente. Omnipresente quiere decir que uno tiene la capacidad o uno ha comprendido que uno es un ser y que uno puede estar en muchas partes a la misma vez, porque estamos, al ser una emanación divina, estamos en todas partes, ¿verdad? Estamos en las plantas, estamos en el aire, estamos en el sol, estamos todos interconectados. Así que un maestro es aquel que ha tomado plena conciencia de sí mismo como el alma omnipresente, ¿verdad? Que es un alma libre que puede estar en múltiples espacios a la misma vez y no como el cuerpo, ¿verdad? O el ego físico. Así que un maestro ha comprendido eso, ha alcanzado este nivel de comprensión y no se deja arrastrar o no se deja llevar o ha sabido discernir porque tiene un mayor nivel de discernimiento que nosotros.
por las ilusiones terrenales, las atracciones materiales. Ellos no, su juicio, su discernimiento no se ve impactado por esas corrientes terrenales con las que nosotros batallamos, ¿verdad? Que son nuestras llamadas pruebas o dificultades. Ellos han alcanzado un mayor de discernimiento porque han logrado comprender, tienen un mayor grado de unión con el todo, con Dios, y han logrado comprender la esencia de su ser, que son mucho más allá que un cuerpo físico. Y esta frase a mí también me gusta muchísimo, se las comparto con mucho amor porque eso para mí son nuestros padres espirituales. Son más suaves que la flor cuando se trata de amabilidad, pero más potentes que el rayo cuando los principios o los valores están en juego. Así que es una dicha, es un privilegio que en esta vida, en este plano terrenal, nos hayamos podido encontrar con ellos o reencontrar con ellos. Que en este plano terrenal nos hayamos escogido para poder crecer, para poder evolucionar en luz. Pocos son los escogidos, ¿no? No todo el mundo tiene la capacidad o está dispuesto, aunque cada uno estemos en nuestro espacio de crecimiento espiritual, todos hemos sido invitados a esta mesa. Así que es un privilegio inmenso tener la oportunidad de conocer a los rayos o a la emanación más directa de luz de Dios en este plano terrenal, que para nosotros son nuestros padres espirituales. Así que eso es importante reconocerlo porque muchos seres no los han reconocido, los han rechazado, los han maltratado, incluso los han crucificado. Y es un privilegio contar con su presencia física y haber contado con su presencia física. Pero cuando ellos parten físicamente, es importante que sepamos, porque tienen que partir físicamente, ¿verdad? Venimos a cumplir una misión en acuerdo con lo que pactamos con Dios. Cuando ellos parten físicamente, regresan nuevamente a su hogar de origen astral, junto a su creador, y allí estarán ayudando a Dios a guiar a otros seres o almas a continuar su crecimiento espiritual en esas esferas astrales superiores y a unirse para siempre con Dios. Así que su trabajo siempre continúa con nosotros aquí en la tierra como nuestra guía eterna, pero continúa también en otros planos para lo que Dios o el Creador tenga dispuesto para ellos en esos planos. Siempre van a estar accesibles a nosotros. No es sino que los busquemos en el silencio de la oración y la meditación, y ellos vendrán a nosotros en sueños, en visión o en la sutil fragancia de una flor. Recuerden, ya casi que para finalizar, aunque no los podamos ver físicamente, están y existen solo que con otra vestimenta, una muchísimo, como ustedes vieron, más bonita y más sutil que nuestro limitado cuerpo físico. Y lo último que quería trabajarles, porque también sé que es motivo de preocupación, como ya yo les compartí que es una dicha y un privilegio contar con ellos en este plano y en otros planos, es importante que cuidemos a nuestra madre espiritual. Nuestra madre espiritual, para mí, y yo lo he sentido así, los grandes seres, como nuestro Padre espiritual, siempre traen consigo compañeros espirituales de vidas pasadas, porque ellas se conocían, para que les ayuden en su misión presente. Y ella fue esa compañera, o es esa compañera de lucha, y se escogieron mutuamente
para poder ayudarnos, ayudarse el uno al otro y poder ayudarnos a nosotros en este proceso de crecimiento. Así que como deferencia, ¿verdad? Hacia lo que ella representa en nuestras vidas, para mí es la flor de loto, que es esta que aparece en la foto, es la flor de loto con sus 1000 pétalos abiertos, es la iluminación y la sabiduría encarnada. Recordemos, ¿verdad?, que ella también ha perdido físicamente a su maestro, a su mentor y a su compañero de lucha, por lo que merece su espacio para recordar, llorar, comunicarse consigo misma, con su maestro amigo y con Dios. Así que si no la vimos físicamente, en algún servicio o en alguna vigilia, recordemos que lo que no se ve físicamente no implica que no esté presente o manifiesto. Su alma siempre está presente, así que procuremos siempre cuidarla, pero cuidarla mayormente con nuestras acciones, porque son nuestras acciones de amor, de compasión, de caridad, de hermandad, las que deciden muchas veces que un maestro decida, ¿verdad?, continuar o prolongar su estadía en este plano terrenal. Y nuestra tierra, franca y honestamente, precisa de muchísima guía espiritual para poder hacer que la vida en este mundo sea muchísimo más tolerable. Así que disculpen a mi perro que hizo una intervención no planeada. Bueno, ya llegamos al final y ahora vamos a pasar un ratito a una ronda de preguntas. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo. Y quiero abrir, pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieran, pero quería... No, mi perrito se activó hoy. Ahora. Quería dejarlos con esta pregunta abierta también para que compartan sus experiencias. Y la pregunta dice, ¿tuviste una experiencia significativa espiritualmente con Aaroncito y qué aprendiste de esa experiencia? Así que muchas gracias por haberme escuchado y bueno, ahora los dejo a ustedes conversar un rato. Ok, muchas gracias, Dianita, por esta maravillosa intervención que nos has dado. Una exquisitez, sin duda alguna, escucharte, ese grado de conciencia que Mita ha despertado en ti. Por eso, muchísimas gracias. Por acá nos dicen, Dianita, nos preguntan, ¿es normal que en las etapas del duelo se vivan todas y luego se conviertan en un círculo repetitivo e incluso en desorden? Pensaría que acá nos están hablando así de las etapas del duelo, que no se viven exactamente en el orden que nos mostrabas en la gráfica hace un ratito. No se deben convertir en un círculo repetitivo si uno llega a un nivel saludable de aceptación. Si tú sientes que el ciclo se repite, es porque no has llegado a un nivel de aceptación saludable. Entonces, sí, uno puede estancarse en distintas fases del duelo. Por ejemplo, una persona puede estar un tiempo prolongado en una fase de depresión o en una fase de negación. No puede haber una aceptación completa y saludable, o sea, no se puede repetir el ciclo una vez uno llegue a una fase de aceptación saludable. Claro está, el ciclo se puede repetir con cada pérdida que uno experimente y recordemos que cada pérdida es diferente y cada persona experimenta la pérdida diferente. Algunos de ustedes tal vez la experimenten más fuerte en base a si ustedes son mayores, tuvieron muchísimo más tiempo para compartir con Aaroncito y conocerlo físicamente que algunos niños más pequeñitos. No quiere decir que los niños no tengan conciencia del proceso, eso es para la última charla que vamos a tener. Pero cada uno va a experimentar al grado
también de su experiencia y su relación con Aaroncito, y no por eso tienen que sentirse mal o culpables, porque pues cada uno tenemos nuestras edades y nuestras circunstancias. Y obviamente uno puede estancarse en una determinada fase, pero si tú logras aceptar que no es otra cosa, vuelvo y repito, reconocer, como crear una historia diferente o procesar de una forma más saludable la pérdida, logras como reintegrarte a tus actividades usuales, tienes un buen estado anímico. No se debe repetir el ciclo, se puede repetir con otra pérdida y se puede repetir en otra magnitud. Perfecto, Dianita. Seguimos por acá porque hay bastantes preguntas, Diana. Por acá nos preguntan, yo no puedo armonizar con la muerte, no puedo desearla y no puedo aceptarla. No, no me digas eso, porque esos son pensamientos absolutos que te limitan probablemente. Eh, bueno, uno piensa como uno puede pensar, pero yo te puedo decir que a mí me ha pasado con cosas en mi vida que yo digo, no, eso yo no lo voy a hacer, o yo soy incapaz de aceptar eso. Pero eso ya representa una barrera. Cuando yo cognitivamente o mentalmente de entrada me digo, no, yo no puedo procesar algo, yo no puedo reconocer algo, yo no puedo aceptar algo, pues ya perdiste la mitad de la batalla porque ya de antemano tú te estás derrotando, ¿verdad? Inconscientemente, no quiero que te sientas mal porque yo también lo he hecho, yo como te digo, a veces he pasado por situaciones que de entrada, no, yo no tengo la capacidad para hacer eso, yo no voy a aguantar eso, yo no voy a trabajar con eso. Y muchas veces son nuestros propios temores, experiencias previas sin trabajar, que no, como que nos cierran, ¿verdad? Nos trancan emocionalmente. Eso está bien relacionado a la primera fase que hablamos de la negación. No, yo no puedo hacer esto, yo no quiero trabajar con esto, yo no quiero conciliarme con esto. Eso es negar algo, ¿verdad? Y eso está bien que eso pase, está bien reconocerlo, pero intenta eh, decirte no, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer? Se me hace difícil, pero yo sí puedo hacerlo. Que se me haga difícil es muy distinto a tú decirte, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo armonizar con la muerte, yo no puedo aceptarla. Tú sí puedes. Lo que pasa es que tienes que buscar una forma a través, ¿verdad?, de tu desarrollo espiritual, ayuda profesional, conversando con alguna persona que te provea ese confort o esa tranquilidad espiritual, leyendo un libro, eh, a través de distintas formas. Tú sí puedes manejarlo y puedes armonizar. Lo que pasa es que estás aprendiendo o no estás todavía en ese proceso mental de, ok, estoy lista para aprender, pero tú tienes la capacidad para hacerlo porque es que es un proceso natural de vida. Nos va a pasar a todos irremediablemente. Eh, pero no te sientas culpable porque es lo que les dije al inicio. A nadie nos prepara para esto. Estos son temas que uno mismo, así como se te hace difícil hacer otras cosas, tienes que darle frente, tienes que darle cara. Ok, no me gusta hablar de esto, no puedo armonizar con esto, voy a aprender a hacerlo, voy a aprender a trabajar con esto. Y poquito a poco le vas buscando la vuelta al proceso de pérdida física. Anita, muchas gracias. Por acá tenemos otra. Dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para el desapego en esta época en la que no solo se puede despedir a un ser querido si éste fallece de COVID, ya que desde el hospital lo llevan al cementerio? El desapego físico, estoy asumiendo que habla la, Sí, el desapego. yo no sé, bueno, yo ahorita creo que compartí algo, pero tal vez deba profundizar un poco más en ese aspecto. Y bueno, si Diana también tiene algo que compartir, yo sé que ella ha trabajado también con poblaciones que pues están en hospicio o están en un proceso de cuidado paliativo.
Así que siéntate la libertad de complementar, pero yo creo que está bien relacionado a lo que les he venido trayendo en la noche de hoy. Eh, es difícil porque nosotros tenemos un instinto natural de apego, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que reconocer. Nosotros nos apegamos a lo material. Nos gusta este cuerpo físico, nos gusta lo que representa, nos gusta la vida que tenemos, nos gusta pues ir a, no sé, ir al parque, ir a jugar pelota, nos gusta estar con nuestra familia, nos gusta estar con nuestras amistades. Y en la medida en la que no comprendamos que en el proceso de muerte podamos hacer otras actividades con esa persona, aunque no la estemos viendo, se nos va a hacer complicado desapegarnos. El apego a veces viene porque tú, como bien sugiere la palabra, tú te resistes a dejar ir la forma en la que tú concibes el mundo. No, la única forma que yo tengo de relacionarme con un ser amado es en su cuerpo físico. Yo no me puedo relacionar con esa persona eh, espiritualmente, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que trabajar como, ¿verdad? Pueblo espiritual y otras personas fuera de nuestro pueblo espiritual, porque no es fácil, lo que tú sientes es muy natural, porque esta vida nos parece sabrosa, ¿verdad? Con todos sus problemas. Aquí está mi mamá, aquí está mi papá, aquí están mis panas, aquí está mi novio, mi esposo, aquí están las cosas materiales. Por eso es preciso profundizar en las cosas espirituales, porque cuando tú comienzas, y no es que nos vayamos por allá como a una ermita, a encerrarnos del mundo y a separarnos, es que tú empieces a ver y a estudiar y a comprender que hay otras formas de uno relacionarse, que hay gozos mayores que este, y que la gente viene prestada a este mundo, ¿verdad? No nos pertenecen. Somos criaturas de Dios. Regresamos al ser que nos creó. Mi mamá no me pertenece. Yo no le pertenezco a mi mamá. Dios me dio en préstamo a mi mamá para yo crecer con ella, porque Dios entendió que a través de nuestra relación era posible el desarrollo de nosotros como seres humanos, pero no es mía. Y muchas veces nosotros utilizamos hasta palabra mi mamá, mi papá, mi hijo, ¿verdad? Y ese lenguaje también es problemático porque no somos de nosotros, o sea, no somos de nadie, somos del creador que nos hizo, y cuando nos toca partir, nos reclama partir, nos toca irnos. Eh, yo pienso que la medida en la que nosotros también como la iglesia podamos crear espacios para hablar más de esto, poquito a poco, a mí me pasó lo mismo. Yo era igual que el resto de la población. A mí no me gustaba mucho, me daba un terror horrible, pero de hace un tiempo para acá, bueno, lo voy a decir así, me vivo el proceso de la pérdida de un ser querido, eh, porque me parece, con todo y el dolor que implica, quiero pensar que eso es para bien de su ser. Igual que vivir es para bien de nosotros, partir es para bien del ser. Eh, Quiero pensarlo así para poder hacer paz con ese evento, que alguien parte porque Dios ha demandado que parta para continuar creciendo, evolucionando como Dios permita. Así que yo creo que es que necesitamos hablar un poquito más del tema para pues entrar como en confianza y aprender a visualizar la muerte como un proceso natural y que no nos podemos apegar a nada, porque esto se va, esto es prestado, y no podemos encachorrarnos ni encapricharnos con el cuerpo humano. Es un vehículo que Dios usa, y cuando a Dios le parece bien que ese vehículo se transforme en otra forma, eso está bien también. Así que yo espero que en otros espacios podamos continuar hablando de esto más profundamente. Claro que sí, Diana. Muchas gracias
por la explicación. Yo pensaría también que es que no trabajamos de pronto mucho lo que es el desapego. Llegamos a este plano terrenal en un vehículo y en cierta ocasión reciente, mamá Rosini nos hablaba que teníamos dos momentos difíciles, que era cuando partíamos de nuestro núcleo, del seno de nuestro padre, a vivir una experiencia terrenal, y el otro momento difícil era cuando teníamos que salir del plano terrenal para regresar a nuestro núcleo divino. Pienso que a veces nos apegamos demasiado a lo terrenal, a lo que es etéreo, y dejamos de un ladito lo que es lo espiritual, lo que en realidad perdura. Yo, por ejemplo, desde mi área clínica, desde el área de cuidados paliativos, he tenido la oportunidad, por decirlo así, porque para mí eso es una experiencia maravillosa. Cuando un paciente nos entra a nosotros en SUD decimos desde lo clínico que es último respiro de vida. Es cuando el paciente empieza como a trascender a ese otro plano. Y eso es bellísimo, eso es bellísimo. Cuando uno se deja conectar, cuando uno se envuelve en esa energía, eso es algo hermosísimo, porque es esa energía que es sublime, que es como desde lo divino. Esa persona entra como en ese trance, y de ahí la importancia cuando nosotros despedimos a nuestro ser querido en amor, en luz, en agradecimiento, porque cuando ese ser querido se va en un ambiente de calma, de paz, de tranquilidad y agradecimiento, ese ser fluye, se va, retorna a su seno en tranquilidad, en paz. A diferencia, cuando de pronto ese ser quiere trascender y acá desde lo terrenal lo estamos todo el tiempo jalando, y es que no se Claro. vaya porque no quiero, porque lo necesito. Para él es más difícil trascender a ese plano divino. Entonces, Claro. esto es una maravillosa, eso es una oportunidad hermosísima cuando a uno le tocan estos espacios. Para otra persona de pronto dirán, no, que es tristeza uno estar ahí, otra persona muriéndose. No, es hermoso, sobre todo por el rol que uno cumple ahí con ellos, de preparar ese ambiente para que ellos también trasciendan a esa divinidad. Entonces, la importancia también de empezar ahora a hacer conciencia de que lo que decía Dianita, este es nuestro vehículo, estamos acá viviendo una experiencia terrenal más, nada más. Cuando así Mita lo tenga bien y regresemos a nuestro núcleo divino, pues que todos nuestros allegados tengan esa conciencia también de que no, lo que está muriendo es el cuerpo físico, porque lo que es el alma queda ahí, es eterna, no perece. Esto es así. Vamos, entonces, Dianita, por acá tengo otra pregunta y dice, ¿cómo podemos deshacernos del miedo de morir y aceptarlo? Buena pregunta, el que hizo esa pregunta. No tiene una respuesta fácil, porque eso varía de cada persona, ¿verdad? De cada ser y lo que cada uno de nosotros ha podido trabajar y los recursos emocionales de cada uno de nosotros. Sería un poco irresponsable de mi parte, tal vez, de darte una receta porque pienso que es motivo de una charla. De pronto, si les interesa, podemos trabajar los temas de los apegos o desapegos terrenales, porque eso es una conversación interesantísima de por sí, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo rayos es que uno termina tan apegado a esto, ¿verdad? A lo material, a lo terrenal. Y es importante, hay apegos saludables, es bueno querer y sentir que lo que necesitamos a nuestros seres queridos y que ellos no necesitan a nosotros. Eh, pero hay apegos que no son saludables, ¿verdad? Un apego que no es muy saludable es cuando ya uno llega a un punto que uno siente que uno no es capaz de funcionar o existir sin la presencia de otro ser, que a uno se le acabe el mundo, que el mundo se desmorona con la ausencia física de otro ser. Y ahí sería importante explorar, eso está bien relacionado. También con las experiencias en la niñez, los apegos se desarrollan en la niñez. Por ejemplo, hay personas que tienen unos apegos con las figuras de padres o de cuidadores que son demasiado como estrechos, al punto que no se respeta a cada uno
pues la individualidad o la separación de él es él y yo soy yo. Por el contrario, están los apegos de pues, padres que son pues, negligentes, que no tienen ese calor o ese cariño con los hijos. Están los que están como en el medio, que algunas veces sí, otras veces no. Y eso define también cuán apegados nosotros somos a las cosas y a la gente en nuestra vida. O sea, hay que hacer un trabajo psicológico, diría yo, de si usted, porque no todo el mundo, si usted tiene unos apegos fuertes a otros seres en su vida o a cosas materiales, es importante buscar ayuda profesional o verbalizar esto, porque eso tiene raíz en la niñez y en nuestra crianza. ¿Cómo fueron los modelos de apego? ¿Eran saludables? Yo tenía mi espacio, pero a la misma vez tenía el calor y el amor de un ser amado. O por el contrario, nadie nunca se ocupaba de mí. Nadie nunca me dio calor, me dio afecto. Eso influye mucho en cómo nosotros nos apegamos a las cosas en este mundo y obviamente espiritualmente hablando, y esto lo hemos traído, de pronto en la vigilia, mañana les expando más, el ser humano le gustan las cosas materiales, le gustan las cosas carnales, los placeres sensuales no lo interpreten mal, sensoriales me refiero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sentir, con el olfato, con el tacto, nos encanta, nos atrae, y por eso es importante calibrar. Mañana en la vigilia yo les prometo expandirle un poquito más porque hay que aprender a controlar, y mamá esto nos los ha traído mucho, el autocontrol. No es que uno no pueda disfrutar de los sentidos, ¿verdad? Es que tengamos autocontrol. Y esto, en la vigilia yo se los expando más porque creo que sería bonito para una vigilia trabajar un poquito más cómo fortalecemos nuestra alma o nuestro ser y cómo vamos controlando los apegos materiales a la carne y a la tierra, ¿verdad? Lo material. Entonces, por acá nos dicen, hay diferentes formas de llevar el duelo. Puede que alguien no llore, es poco común, o cómo puede ser lo contrario, quien no pare de llorar todos los días, o en mi caso, que es intermitente, como que bloqueo a momentos ese dolor, tratando de no ver la realidad, creyendo que es un sueño, y trato de hacer mil cosas para sacarme el dolor, entreteniéndome, pero cuando vuelvo a la realidad me quiebro y lloro mucho hasta que llego a comprender que la voluntad de Dios es perfecta, aunque duela, solo es una transición. Muy bonito, me gustó Hermoso pensamiento. ese pensamiento. Bueno, varias cositas. Yo creo que ella o él, perdón, ha tocado algo bien importante. Distraerse es bueno, ¿verdad? Yo les mencioné ahorita que es bueno buscar aquello que nos hace sentirnos mejor a través de la música, del arte, de la lectura, de la meditación, del ejercicio. Eso es muy diferente a utilizar las distracciones para evitar o para la negación. Hay personas que se distraen y se distraen y se distraen para no trabajar con las emociones duras de fondo, porque a nadie le gusta trabajar con las cosas difíciles. Y en nuestra sociedad tendemos a percibir que el que llora mucho es o muy sensible o no tiene autocontrol o de pronto es muy emocional. Y bueno, hay formas y hay formas de llorar, pero llorar es el astringente del alma, en mi opinión, es muy delicioso. Entonces no hagamos tanto pancho o tanta dificultad por llorar, porque llorar es bueno, es la forma, si no fuera bueno, no se hubieran creado las lágrimas. Llorar como reír son, ¿verdad?, manifestaciones de distintos procesos emocionales. Eh, es importante que cuando uno llora, uno pare y piense, no llore y rápido busques una distracción. No, déjame pensar, ¿por qué lloro? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me causa este sentimiento de dolor? Confronta el sentimiento, no utilice una distracción
para evitar confrontar el sentimiento que estás mencionando, porque eso sí no es saludable. Lo saludable es que yo busque espacios para distraerme a la par que confronto la pérdida que estoy teniendo. Y parte de confrontar una pérdida es el proceso de llorar y el dolor, ese es el proceso un poco de negociación. Es como las olas del mar, van y vienen, ¿verdad? Hay momentos que usted como que se siente vigorizado y puedo con esto. Y va a haber momentos que la ola viene fuerte y usted se siente casi que no puede respirar. Otra vez mi perrito con su intervención abrupta. Eh, pero eso es un proceso natural, normal. Aquí lo importante para mí, para como sobrellevarlo, es no ignorarlo. Si lloro, me siento conmigo y confronto. Utiliza el espacio para hablar con Dios. A veces como que nos sentimos desligados de Dios, como si Él allá y nosotros acá. Y no es así. Dios está en nosotros. Bien dijo el Maestro Jesús, el reino de Dios está en vosotros. Así que Dios está aquí, ahora, presente, no está por allá, distante de nosotros, no está desconectado de nosotros. O sea, utilicemos ese espacio de reflexión para hablar con Dios, pero para hablar genuinamente, ¿verdad? No la letanía de oración repetida que a veces hacemos con intención, con deseo, como si estuviera hablando consigo mismo, porque es usted mismo, ¿verdad? Usted es un reflejo de Dios. Entonces, hable con usted mismo. ¿Por qué lloro? ¿Por qué me causa dolor? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer? Mi experiencia es que tarde que temprano, en el momento propicio, Dios siempre contesta. No le va a contestar cuando usted quiera, eso también lo tenemos que entender, pero siempre contesta. Y viene en la mejor forma posible a contestar. Esa es mi experiencia, siempre se allega cuando yo estoy preparada para recibir lo que Dios tiene destinado para que yo reciba. No llega antes ni llega después. Es justo en el momento en que se abre en mi ser una ventana para yo recibir la luz o el mensaje que Dios tiene para mí en ese momento. Y te cuento, Dianita, que por acá nos llegó un hermanito, nos puso cuál fue su experiencia con Aaroncito. Y nos dice, mi experiencia con Aaroncito se dio en la cocina de la iglesia de Nueva York, que estaba en Manhattan. Fue lo siguiente, mi doctor me había diagnosticado con depresión y tomaba medicamentos. Me daban muchos ataques de pánicos y una hermanita me dijo que aprovechara la presencia de papá para que me orara. Papá me dijo, tú le tienes miedo a la muerte, por eso el pánico. Yo no entendí hasta días después. Yo tenía miedo de dejar huérfano a mis hijos. Y hasta ahí a mis hijos, ¿cómo lo fui yo? Qué experiencia, qué pensamiento, qué sentimiento tan bonito vivido con papá. Muy bonito para cerrar con broche de oro, pero tranquilos que mañana volvemos con otro espacio para reconfortarlos y para que se sientan mejor, porque eso es lo que deseo con esto, que se sientan tranquilos, que se sientan en paz, porque estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos, y si yo los ayudo a ustedes, crezco yo, y si ustedes me ayudan a mí, crecen ustedes. Claro que sí, Dianita, te agradecemos tan hermosa, tan valiosa exposición. Deseamos agradecerle a todos que tuvieron este tiempo con tanto amor, compartir este espacio tan bonito. Desde la Oficina de Orientación y Trabajo Social seguimos trabajando para llevar amor, luz y esperanza. Un abracito para todos.